Bienvenidos a la sesión de Electrotutorial de Virtualuno.es. Vamos a hablar hoy del divisor de corriente. Tenemos este circuito con una fuente de corriente de 2 mA, fuente independiente, que tiene el valor fijo, no depende de nada, y se simboliza con un círculo, la flecha al sentido de la corriente y el valor 2 mA. Y nos pregunta cuál es el voltaje en la resistencia 3K y la intensidad que lo atraviesan, que calcularemos todo. Primero que hacemos es buscar un nodo de referencia de todos los puntos. Si fuera una pila buscamos el polo negativo. Aquí siendo una corriente y no tenemos ninguno más, vamos a poner que en la parte posterior, digamos, de la corriente, donde sale será el polo negativo o tierra de referencia. Además, como están los tres unidos, vamos a poner aquí la referencia aquí en medio, es decir, que todo esto será el nodo de referencia. Miraremos todos los voltajes respecto a este nodo al cual le vamos a atribuir un valor de 0 voltios. Entonces el voltaje aquí pues será voltajes que hay, entonces aquí nos encontraremos que habrá un voltaje en este punto, si esto es 0 voltios, esto es 0 voltios, esto es 0 voltios. Aquí habrá un voltaje en este punto, voltaje, vamos a poner aquí B, porque este sería entonces voltaje en el punto A. Aquí ya no hay nada más, donde hay un nudo hay un polo visible, hay una resistencia, aquí hay una caída de voltaje, aquí hay otra caída de voltaje, habrá otra caída de voltaje y intensidad. Bien, pero otra cosa que sabemos es que la corriente cuando llegue por aquí llega a un nudo y se bifurcará. Esta la vamos a llamar I sub 1 hacia abajo y I sub 2 la que irá por la resistencia de 9K y 3K. Aquí se volverán a unir y aquí volverá a aparecer I. Esto será I o 2 miliamperios. Tenemos por tanto en este nudo, podemos ya poner en el nudo A, el B no es un nudo, tenemos la aplicación de la Kirchhoff Currents Law, conservación de las corrientes de Kirchhoff, dice las corrientes que entran, 2 miliamperios, es igual a las corrientes que salen, I sub 1 más I sub 2. Bien, lo que vamos a hacer, como solo hay dos caminos, vamos a aplicar el divisor de corriente. Entonces lo que hacemos es dibujar en vertical. Si lo pongo en vertical, este es el punto A, vamos a poner aquí el punto A. Bueno, el punto A sería aquí la bifurcación. Entonces vemos que, por un lado, nos vamos a la izquierda y tengo el I sub 1 con la resistencia de 6K. Esta es la resistencia de 6K por la izquierda y llegamos a 0 voltios, al nudo de referencia. Mientras que por la derecha, I sub 2, y vamos a poner ya I sub 1, por aquí pasa I sub 1, por aquí bajan 2 miliamperios, intensidad. Aquí I sub 1, que será menos de 2 miliamperios, lógicamente. Y por otro lado tenemos la resistencia de 9K y la resistencia de 3K antes de llegar a también 0 voltios. 9K y 3K antes de llegar a 0 voltios. Y por aquí la intensidad que pasa será I sub 2, que será la misma por una corriente, por una resistencia que por otra. Vamos a moverlo un poco aquí. Entonces seguimos con circuitos equivalentes y tenemos que esto será equivalente a un circuito en el que, como estas dos resistencias están en serie, aquí tengo la baja de 2 miliamperios, aquí la resistencia de 6K y aquí estas dos, 9 y 3, equivale a una de 12K. Esto es 6K y esto es 12K. Sigo teniendo aquí 2 miliamperios que bajan. Y aquí tengo I sub 1 y aquí tengo I sub 2. Como queremos saber la corriente I sub 2, pues con esto ya nos vale. Divisor de corriente nos dice que la corriente que va por, cuando hay dos ramas, la corriente que va por cada rama, I sub 1, vamos a ponerlo aquí abajo. Esto lo vamos a desplazar. Y vamos a poner aquí arriba. Y tenemos que I sub 1, la corriente que va por un lado de la rama, por una rama, igual a la corriente total, que es 2 miliamperios, por la resistencia del otro lado, que es 12K, partido por la suma de las dos resistencias, 12 y más 6, 18K. ¿Y cuánto valdrá I sub 2? Lo contrario. Intensidad total, la que viene por se bifurca. Entonces, la que pasa por la 2 es la resistencia del otro lado, 6K, partido por la suma de las dos, 12 y 6 sigue siendo 18K.
Las K y las K se van, 2 por 12, 24. 24 entre 18 da 1,33 miliamperios, porque es miliamperios, el 2 es miliamperios. Y este de aquí me da 0,67 miliamperios. Vemos que, lógicamente, la suma de las dos nos dará los 2 miliamperios que se bifurca. Y sub 1, vamos a poner aquí el valor, que es I sub 1, hemos dicho que es 1,33 amperios, miliamperios, y I sub 2 es 0,67. Vamos a ver que de entrada es lógico. Esta resistencia es más pequeña y aquí pasa más intensidad. Esta resistencia es más grande y pasa menos intensidad. Y además, esta es el doble que esta, 12 es el doble que 6, aquí tiene que pasar la mitad. 1,33 la mitad es 0,67. O sea, el 2 miliamperios se bifurca 1/3 por la resistencia grande y 2/3 por la resistencia pequeña, que es la mitad. Una ya tengo que por aquí pasan 0,67, por aquí pasan 0,67 miliamperios. Entonces puedo calcular la caída de voltaje en esta resistencia. Tenemos que la caída de voltaje por la ley de Ohm es I por R, 0,67 por 1 de K. Multiplicamos 0,67,67 por 9K, 6,6 voltios. Vamos a poner 6 voltios, redondeando, aquí me caen 6 voltios. Al multiplicar esto, que es miliamperios por K, me salen voltios. Y lo mismo aquí, si ahora multiplico 3 por 0,67 me dará 2 voltios. Si aquí caen 6 voltios y aquí caen 2 voltios, de aquí arriba, que es el punto A, al aquí abajo, que es 0 voltios, el voltaje total será 8 voltios. Aquí tenemos que el voltaje total, la caída es 8 voltios. O sea que aquí hay 8 voltios y abajo hay 0. Podríamos haberlo calculado este 8 voltios si hubiéramos seguido aquí este paso. Vamos a hacerlo ahora. Si de aquí pasamos a la resistencia equivalente, 6 y 12, ahora estas dos están en paralelo. Por lo tanto, esto equivaldrá a una sola resistencia en serie. 2 en paralelo equivale a 6 por 12 entre 6 más 12. 6 por 12, 72, 6 más 12, 18. Dividimos 72 entre 18. Entonces tenemos que 72 entre 18 igual a 4 ohmios. 4K. Aquí tengo 4K. Como están en paralelo, tiene que ser menor que la más pequeña, 6K, 4K puede ser correcto. Entonces aquí teníamos 2 miliamperios. Si aquí bajan 2 miliamperios, le dio 2 por 4, 8 voltios. Efectivamente nos da lo mismo, la caída total de voltaje es 8 voltios. Nos pedían el voltaje en el punto B. El voltaje en el punto B es este punto, este es el voltaje en el punto B. Aquí tengo 0 voltios abajo. Aquí caen 2, por lo tanto el voltaje en el punto B será 2 voltios. Vamos a hacerlo en violeta, serían voltajes absolutos, por decir algo que hay en este punto, y 2 voltios es lo que hay aquí. Aquí tenemos que la resistencia 9K caen 6 voltios. Caen 6 voltios. ¿Cuál será el voltaje absoluto en el punto A? 2 aquí. Si han caído 6 y quedan 2, quiere decir que aquí había 8 voltios. En el punto A hemos visto que son 8 voltios, que serán los mismos aquí o en cualquier punto. Aquí tengo 8 voltios. Vamos a comprobar entonces aquí la caída de voltaje. Tengo 8 voltios y aquí 0 voltios. Tienen que caer los 8 voltios. I sub 1. I sub 1 vale 1,33. Si ahora multiplico 1,33 miliamperios por 6K, me tiene que dar 8. Entonces vamos a ver si 1,33 por 6 miliamperios y K se van y me queda 7,98, 8 voltios. Efectivamente vemos que cuadra que aquí caen 8 voltios atravesando una resistencia de 6K, una intensidad de 1,33 miliamperios. Y con esto acabamos esta sesión de divisor de corriente.